Hay autos que fracasan por ser feos. Hay autos que fracasan por quedarse viejos frente a la competencia. Pero hubo un auto que fracasó de una manera mucho más extraña, fue demasiado hermoso para ser olvidado y al mismo tiempo demasiado lento para ser tomado en serio como un deportivo real. Una revista alemana especializada llegó a llamarlo el Volkswagen más bonito jamás construido. Y aún así, de su primera versión solo se vendieron 88 unidades en toda su historia. Al mismo tiempo, en el mismo país, con el mismo diseñador y sobre una plataforma igual de envejecida, otro auto de la misma marca vendió más de 1 millón de unidades. Uno se convirtió en objeto de culto. El otro se convirtió en el sostén de una empresa entera. ¿Cómo pudieron dos autos nacer de exactamente las mismas circunstancias y terminar en destinos tan opuestos? Esta es la historia de cómo Volkswagen, encerrada en un rincón del mundo, terminó creando al mismo tiempo su mayor belleza y su mayor sobreviviente. Para entender por qué existen estos dos autos, hay que entender primero dónde nacieron. A finales de los años 60, Brasil no era un mercado más para Volkswagen. Era una isla. El gobierno brasileño prohibía la importación de autos completos. Si querías vender ahí, tenías que fabricar ahí, con lo que hubiera disponible, con las manos que hubiera disponibles, sin esperar nada de Alemania. Eso significaba que Volkswagen do Brasil no podía simplemente pedir un auto nuevo a Wolfsburgo y esperar el barco. Habían empezado ensamblando piezas importadas, después construyeron sus propias fábricas y con los años se convirtieron en una de las bases de producción más importantes de todo el grupo Volkswagen. Su producto estrella era el Fusca, la versión brasileña del escarabajo. Barato, resistente, fácil de reparar en cualquier taller de pueblo. El Fusca dominó las calles brasileñas durante más de 20 años. Pero hacia finales de los años 60, ese dominio empezaba a sentirse frágil. El diseño venía de los años 30. El interior era estrecho. Y afuera, en las calles, ya se escuchaban los motores de una nueva generación de rivales. Chevrolet estaba llegando con el Chevette, y ese solo nombre bastaba para que en las oficinas de Volkswagen do Brasil empezaran a sudar frío. Necesitaban algo nuevo, y lo necesitaban antes de que fuera demasiado tarde. El hombre que recibió esa misión se llamaba Rudolf Leiding. Leiding no era un simple administrador de sucursal. Tenía experiencia real desarrollando autos desde cero en otras partes del grupo, y no tenía ninguna intención de pasar sus días en Brasil simplemente ensamblando lo que le mandaran desde Europa. El problema era que Alemania estaba ocupada con sus propios proyectos, el Scirocco, el Golf, el Porsche 914, autos que jamás podrían entrar a Brasil por las leyes de importación. Leiding no podía esperar a Wolfsburgo. Tenía que trabajar con lo que ya tenía frente a él, fábricas, ingenieros y una plataforma técnica ya probada. Su razonamiento era simple. Si Alemania no iba a mandar nada, entonces Brasil construiría sus propios autos, para su propia gente, con lo que ya existía bajo el capó. De esa idea nacieron dos necesidades casi al mismo tiempo. Un deportivo que le diera a la marca algo de brillo y prestigio. Y un auto práctico, cotidiano, que por fin pudiera jubilar al viejo Fusca. Dos necesidades completamente opuestas. Y las dos terminarían en las manos del mismo diseñador. Antes de que Project X siquiera tuviera nombre, Volkswagen do Brasil ya vendía un coupé llamado Karmann Ya, y más tarde su versión renovada, el Karmann Ya TC, diseñado sobre la plataforma del tipo 3. Con un motor de 1.6 litros y 65 caballos de fuerza. Su velocidad máxima rondaba los 140 kilómetros por hora. Para cualquiera que buscara un deportivo de verdad, esa cifra no alcanzaba ni de cerca. El Karmann Ya TC se veía moderno por fuera, pero manejarlo contaba una historia distinta. Y mientras tanto, una pequeña automotriz brasileña llamada Puma vendía coupés de fibra de vidrio, livianos y notablemente más rápidos. Se cuenta que un ejecutivo de Puma le dijo alguna vez a Leiding, en su propia cara, que ya que Volkswagen no tenía un deportivo de verdad, con gusto le vendía uno de los suyos. No hay forma de confirmar si esa conversación ocurrió tal cual, pero la anécdota resumía perfectamente la realidad. A Volkswagen do Brasil le faltaba un auto capaz de emocionar. Leiding decidió cambiar eso. Así nació el Proyecto X, con un objetivo muy claro, diseñar un coupé más bello y más emocionante que el Karmann Ya, construido sobre la misma plataforma del tipo 3. Y fabricable dentro de las capacidades reales de las fábricas brasileñas. Un deportivo genuinamente hecho en Brasil, de principio a fin.
El encargado de diseñarlo fue Marcio Piancastelli, junto a su colega José Vicente Novaes Martínez. Piancastelli era un arquitecto brasileño que había pasado una temporada como interno en un estudio de diseño italiano antes de regresar a su país. Ya había demostrado su talento renovando la variante del tipo 3 para el mercado local, y Leidin decidió confiarle algo mucho más ambicioso. La plataforma con la que Piancastelli tenía que trabajar era la del tipo 3, motor trasero, montado en posición horizontal para dejar espacio de carga. Ese mismo diseño le permitió crear un frente extremadamente bajo, algo que la mayoría de los autos de la época no podían lograr porque el motor delantero ocupaba ese espacio. El resultado fue un coupé de 2 plazas con proporciones genuinamente audaces. El morro era largo y bajo, casi rozando el asfalto. Los faros quedaban pegados al piso. El parabrisas estaba inclinado con una agresividad que hacía ver al auto más como un coupé italiano que como cualquier cosa con el emblema de Volkswagen al frente. Una revista alemana lo llamaría después el Volkswagen más bello jamás construido. Y viendo fotografías de aquel auto, es difícil no darle la razón. Lo bautizaron SP, iniciales de Sao Paulo, la ciudad donde se fabricaba. Un detalle pequeño, pero memorable, porque poco después de su lanzamiento, los brasileños le pondrían otro apodo, uno que también empezaba con esas mismas 2 letras, aunque no precisamente cariñoso. Como el motor trasero ocupaba toda la cola del auto, el SP no tenía asientos traseros. Solo 2 butacas, un cockpit pensado exclusivamente para el conductor y un tablero con una presencia casi imponente. Al frente quedaba un pequeño compartimento de carga, y atrás, una cajuela tipo hatchback, suficiente para un fin de semana si uno viajaba ligero. Cuando el SP se presentó al público en el Salón del Automóvil de Sao Paulo en 1972, todas las miradas se giraron hacia él. Nadie había visto jamás un Volkswagen así. El SP se lanzó en 2 versiones. El SP1 usaba un motor de 1.6 litros con 65 caballos de fuerza, pero llegaba despojado de gran parte de su equipamiento para alcanzar un precio más accesible, lo que lo hacía sentir como una versión inconclusa de sí mismo. El SP2 subía a un motor de 1.7 litros, entre 65 y 75 caballos según cómo se midiera, y venía mejor equipado. Pero ambos compartían el mismo problema de fondo. Eran autos diseñados para parecer deportivos de verdad, mientras que las cifras en papel contaban una historia completamente distinta. El SP2 necesitaba cerca de 16 segundos para llegar de 0 a 100 km por hora. Superar los 160 por hora era ya un desafío serio. La carrocería de acero pesaba casi 400 kilos más de lo que debería, y combinada con un motor sin la fuerza suficiente, el resultado era un coupé donde la experiencia al volante jamás coincidía con lo que los ojos prometían. El Puma GT, mientras tanto, pesaba varios cientos de kilos menos gracias a su carrocería de fibra de vidrio, montaba un motor más grande y dejaba al SP2 atrás en cualquier tramo recto. Los compradores brasileños lo sabían. Y el precio tampoco ayudaba. El SP2 costaba considerablemente más que un Fusca, pero no era lo bastante práctico para reemplazarlo, ni lo bastante rápido para justificar la diferencia. Volkswagen llegó a considerar un SP3 para cerrar esa brecha de rendimiento, con planes de usar un motor más potente tomado del Passat. Pero para ese momento, Volkswagen a nivel global ya se había comprometido con la arquitectura de motor delantero y tracción delantera. El diseño de motor trasero del SP se había vuelto estratégicamente obsoleto de la noche a la mañana, y seguir invirtiendo en él ya no tenía sentido. El plan de exportación hacia Estados Unidos también se vino abajo. Los faros quedaban demasiado bajos para cumplir con las normas de seguridad americanas y el costo de rediseñarlos no compensaba el esfuerzo. El SP1 murió temprano, apenas 88 unidades vendidas en toda su historia. El SP2 se mantuvo en producción hasta 1976, con un total de entre 10.000 y 11.000 unidades. No era una cifra terrible en sí misma, pero para el auto que debía convertirse en el ícono deportivo de Volkswagen do Brasil, fue un final mucho más silencioso del que merecía. Mientras el SP luchaba por estar a la altura de lo que prometía, Volkswagen do Brasil todavía tenía un problema mucho más grande sin resolver. Necesitaban un auto masivo que finalmente reemplazara al Fusca. El Fusca seguía vendiéndose, pero envejecía en el sentido más literal posible, un diseño anclado en los años 30, un interior estrecho. Y una practicidad que ya no podía competir con las alternativas modernas que empezaban a llegar. Chevrolet Chevette, Ford Maverick, Dodge 1800.
El mercado brasileño se llenaba de opciones nuevas y Volkswagen no podía seguir apoyándose en el Fusca para siempre. El problema, como siempre, era el dinero. Desarrollar un auto completamente nuevo desde cero requería tiempo y presupuesto que Volkswagen do Brasil simplemente no tenía. Al final, tomaron el único atajo disponible, usar la plataforma del propio escarabajo, los mismos huesos que ya habían probado su confiabilidad en millones de Fuscas y rediseñar todo lo que iba encima. Un auto nuevo en apariencia, pero familiar por dentro, en su ingeniería. Barato de construir, fácil de mantener y perfectamente adaptado a las condiciones brasileñas. Y el encargado de hacer que esa idea funcionara fue, otra vez, Piancastelli. El mismo diseñador, el mismo momento exacto en el tiempo, dos proyectos que no podrían haber sido más distintos entre sí. Si el SP había sido un proyecto guiado por la emoción, el Brasilia era un proyecto guiado enteramente por la lógica. Se lanzó en 1973 y desde el primer vistazo quedó claro que esto no era simplemente un Fusca repintado. La carrocería era más cuadrada, más moderna. Grandes paneles de vidrio ofrecían una visibilidad excelente desde cualquier ángulo. Pero Piancastelli hizo algo más inteligente que solo rediseñar el exterior. Repensó por completo la disposición de la cabina, empujando a los pasajeros hacia el centro del auto en lugar de amontonarlos en la cola, como ocurría en el Fusca. El resultado fue un hatchback de 3 puertas, al que luego se sumó una versión de 5 puertas, con notablemente más espacio interior del que cualquiera hubiera imaginado viniendo de esa plataforma. El interior tomaba prestadas muchas piezas ya existentes de Volkswagen, lo que mantenía bajos los costos de desarrollo y permitía sostener un precio que los compradores brasileños de a pie realmente podían pagar. El Brasilia jamás pretendió ser rápido. Estaba pensado para durar, para costar poco de mantener y para cargar a una familia entera sin volver loco a su dueño. Dicho esto, Volkswagen cometió un error de marketing extraño en sus primeros meses. Para aprovechar cierta estructura fiscal, decidieron posicionar al Brasilia inicialmente como una especie de furgoneta. El público respondió tratándolo como un vehículo de carga en lugar de un auto familiar, y esa imagen arrastró las ventas hacia abajo durante los primeros meses. Una vez que Volkswagen abandonó ese posicionamiento y dejó que el Brasilia hablara por sí mismo, todo cambió. Los compradores empezaron a verlo por lo que realmente era, más moderno que el Fusca, más fácil de mantener, mejor pensado para la vida familiar. Las ventas subieron de forma constante. Hacia finales de los años 70, hubo meses en los que el Brasilia superaba en ventas al propio Fusca, el auto que había reinado en Brasil durante más de 2 décadas. Con ese impulso, Volkswagen siguió invirtiendo en el Brasilia. A lo largo de su vida productiva, el auto recibió actualizaciones constantes, pequeños aumentos de potencia año tras año, un tablero nuevo tomado del Passat, asientos revisados. Y un retoque estético hacia el final de la década, suficiente para mantenerlo vigente, aunque por dentro el esqueleto nunca cambiara. El Brasilia también cruzó fronteras mucho más allá de Brasil. Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Filipinas, Portugal e incluso en Nigeria, donde se ensamblaba a partir de kits y se vendía bajo el nombre Igala. Para un auto construido con un presupuesto ajustado, ese alcance geográfico no era un logro menor. La crisis del petróleo de finales de los años 70 empujó a Volkswagen a experimentar con una versión a etanol con un motor de 1.3 litros. Llamó la atención al principio, pero la perdió casi igual de rápido cuando los compradores notaron que el auto ya era lento y esto lo hacía todavía más lento. A pesar de todas las actualizaciones, nada podía cambiar una realidad de fondo. Debajo de esos paneles renovados, el Brasilia seguía montado sobre una plataforma de los años 30. La arquitectura de motor trasero se volvía cada vez más ajena a las tendencias globales y los competidores nuevos llegaban con tecnología completamente distinta. La pregunta ya no era si el Brasilia era bueno. La pregunta era cuánto tiempo más podría seguir siendo relevante. Esa respuesta llegó en 1980, cuando Volkswagen do Brasil presentó el Gol. El Gol no era un Polo ni un Golf enviado desde Europa. Era un auto desarrollado en Brasil, construido sobre una plataforma del Audi 80, con motor delantero y tracción delantera, exactamente la dirección hacia la que Volkswagen se movía a nivel mundial. Pero ejecutada localmente, para compradores locales. Con el Gol ya en el mercado, Volkswagen do Brasil tenía de pronto 3 autos pequeños al mismo tiempo. El Fusca, el Brasilia y el Gol. La gama empezó a superponerse de maneras incómodas.
El Fusca conservaba su lugar como la opción barata y familiar. El Gol atraía a compradores más jóvenes, con mentalidad más moderna. Y el Brasilia perdió su razón de existir, apretado entre las dos mejores opciones que lo rodeaban. Volkswagen terminó la producción del Brasilia en 1982, con una producción total que superó el 1.000.000 de unidades. El Fusca siguió adelante, y no dejó de fabricarse en Brasil hasta 1996. Y el Gol, a partir de 1987, se convirtió en el auto más vendido de Brasil, un puesto que mantendría durante décadas. El verdadero heredero de la era que el Brasilia había ayudado a construir. El Brasilia había abierto el camino, pero ese mismo camino terminó siendo el lugar donde su propia historia llegó a su fin. El SP y el Brasilia nacieron de las mismas circunstancias, diseñados por la misma persona, en la misma década. Y sin embargo, la manera en que la gente los recuerda no podría ser más distinta. El SP es el auto que el mercado rechazó, pero que el tiempo terminó perdonando. Cuando era nuevo, lo criticaban por lento, caro e impráctico. Décadas después, su belleza y su rareza lo convirtieron en exactamente lo que los coleccionistas persiguen. Uno de los diseños más distintivos que Volkswagen haya producido jamás, y no en Alemania, sino en Brasil. Una revista alemana lo llamó el Volkswagen más bello del mundo, y no son muchos los que se atreven a llevarle la contraria después de ver uno en persona. El Brasilia nunca tuvo esa historia romántica. Nadie lo colecciona porque sea raro o hermoso, como si ocurre con el SP. La gente lo recuerda porque hizo exactamente lo que tenía que hacer, en el momento exacto, al precio exacto. Y en el negocio de los autos, eso también es una forma de éxito. Más silenciosa que la del SP, pero muchísimo más duradera. Después del SP y el Brasilia, Volkswagen do Brasil entró en una nueva era con el Passat y luego el Gol, motor delantero, tracción delantera, tecnología moderna de principio a fin. El viejo capítulo se cerró, pero la huella que dejó en la historia global de Volkswagen jamás se borró. Y esa huella es más simple de lo que parece. Una filial aislada por políticas de importación, trabajando con presupuesto limitado y tecnología envejecida, logró crear dos autos con identidades tan distintas que jamás podrían confundirse entre sí. El SP nos recuerda que a veces basta con ser hermoso para quedar grabado en la memoria para siempre, incluso si nunca se triunfa del todo. El Brasilia nos recuerda que entender lo que tus compradores realmente necesitan importa más que cualquier ambición de diseño. Para entender por qué Rudolf Leiding se atrevió a apostar tan fuerte en un país que ni siquiera era su casa, hay que mirar un poco más atrás en su carrera. Leiding no era un ejecutivo cualquiera enviado a administrar una sucursal lejana. Había pasado años dentro de Volkswagen en Alemania, involucrado en el desarrollo de nuevos vehículos en un momento en que la compañía todavía dependía casi por completo del escarabajo para sobrevivir. Esa experiencia le había enseñado algo que muchos ejecutivos de la época preferían ignorar: un fabricante que se aferra demasiado tiempo a un solo diseño, sin importar cuán exitoso haya sido, termina pagando ese apego con la irrelevancia. Leiding había visto de cerca cómo Volkswagen en Europa se resistía a modernizarse, y cuando llegó a Brasil, se encontró exactamente con el mismo problema, pero amplificado por el aislamiento del mercado. En Alemania, al menos existía la posibilidad de importar tecnología de otras marcas del grupo. En Brasil, esa posibilidad prácticamente no existía. Cada pieza, cada decisión de ingeniería, cada actualización tenía que nacer localmente o no nacer en absoluto. Para cualquier otro ejecutivo, eso habría sido motivo suficiente para simplemente mantener el statu quo, seguir vendiendo Fuscas y esperar a que la casa matriz decidiera qué hacer con Sudamérica. Leiding hizo lo contrario. Convirtió el aislamiento en una especie de laboratorio. Si Wolfsburgo no iba a mandar nada nuevo, entonces Brasil desarrollaría lo suyo, con sus propios ingenieros, su propio diseñador estrella, y su propia visión de lo que el mercado necesitaba. Fue una apuesta arriesgada, porque significaba invertir recursos limitados en dos proyectos simultáneos, sin ninguna garantía de que alguno funcionara. Y aquí conviene detenerse en la plataforma que hizo posible todo esto, el Tipo 3. Introducido originalmente a principios de los años 60, el Tipo 3 representaba el primer intento serio de Volkswagen por diversificarse más allá del escarabajo, sin abandonar del todo su fórmula de motor trasero refrigerado por aire. La clave de su diseño estaba en lo que los ingenieros llamaban el motor Pancake, una versión aplanada del bloque boxer que permitía reducir la altura del compartimento del motor.
Esa reducción de altura, aparentemente un detalle técnico menor, fue exactamente lo que le permitió a Piancastelli imaginar un frente tan bajo para el SP. Sin el motor Pancake del tipo 3, la nariz del coupé jamás habría podido descender tanto hacia el asfalto. En cierto sentido, el SP no fue solo un ejercicio de diseño audaz, sino la explotación inteligente de una ventaja técnica que ya existía, escondida dentro de una plataforma que nadie asociaba con la palabra deportivo. El mismo motor, sin embargo, tenía un techo de potencia bastante bajo. Estaba diseñado para mover un sedán familiar de manera eficiente y confiable, no para propulsar un coupé con aspiraciones de gran turismo. Ahí es donde nace la contradicción central del SP. Su carrocería prometía velocidad, pero su corazón mecánico jamás había sido diseñado para entregarla. Fue, en cierto modo, una promesa visual que la ingeniería nunca pudo cumplir del todo. La rivalidad con Puma merece más atención de la que suele recibir, porque no era solo una cuestión de números en una hoja de especificaciones. Puma, fundada por un ingeniero brasileño con visión propia, había entendido algo que Volkswagen tardó años en asimilar, en un mercado con motores limitados por regulación y presupuesto. La única forma real de ganar velocidad era quitando peso, no añadiendo caballos de fuerza. Mientras el SP cargaba una carrocería de acero completa, Puma apostó por fibra de vidrio desde el principio, un material que en la época todavía se consideraba experimental para autos de producción masiva, pero que le daba una ventaja brutal en la relación peso-potencia. El resultado era previsible en cualquier prueba de aceleración. El Puma GT despegaba con una ligereza que el SP2, atado a casi 400 kilos adicionales, simplemente no podía igualar. Lo curioso es que ambos autos compartían clientela potencial. Alguien que se acercaba a un concesionario Volkswagen buscando el SP, muchas veces terminaba comparando precios con Puma en la acera de enfrente, y las conversaciones entre vendedores de la época, según relatos de la industria automotriz brasileña, solían derivar en burlas amistosas sobre quien realmente entendía lo que significaba construir un deportivo con recursos limitados. Para Volkswagen, perder esa comparación constantemente era doblemente incómodo. No solo se trataba de una marca pequeña ganándole terreno a un gigante global, sino que Puma lo hacía con una fracción del presupuesto de desarrollo que Volkswagen do Brasil había invertido en el Proyecto X. La lección, aunque dolorosa, era clara: el peso mata la velocidad más rápido de lo que cualquier caballo de fuerza adicional puede compensar. Ese principio, que en su momento condenó al SP en los circuitos improvisados y en las comparativas de revistas especializadas, es exactamente lo que décadas después atrae a los coleccionistas actuales. Hoy, encontrar un SP1 original, de los apenas 88 fabricados, es prácticamente un evento dentro del mundo del automovilismo clásico latinoamericano. Los pocos ejemplares que sobreviven, y que aparecen ocasionalmente en subastas o encuentros de clubes de autos antiguos en Sao Paulo, alcanzan valores que sus compradores originales jamás habrían imaginado pagar por un auto que en su época fue criticado por lento y caro. El SP2, al ser más numeroso, resulta algo más accesible para coleccionistas, pero incluso las unidades en condiciones mediocres despiertan interés inmediato apenas se publican en foros especializados. Existe, incluso, un pequeño ecosistema de restauradores brasileños dedicados casi exclusivamente a mantener vivos estos coupés, remanufacturando piezas que Volkswagen dejó de producir hace décadas. Simplemente porque la demanda de nostalgia resultó ser más duradera que la demanda de velocidad que el auto nunca pudo satisfacer. Piancastelli, el hombre detrás de ambos diseños, jamás se convirtió en una figura tan reconocida internacionalmente como otros diseñadores europeos de su generación, y sin embargo, pocos diseñadores automotrices pueden decir que crearon, en el mismo periodo, tanto un ícono de culto como un éxito comercial masivo. Dentro de las restricciones de un mercado aislado y con presupuestos que cualquier estudio de diseño italiano habría considerado insuficientes. Después del SP y el Brasilia, Piancastelli continuó trabajando en Volkswagen do Brasil, participando en actualizaciones posteriores de varios modelos locales, aunque ninguno alcanzaría jamás la audacia visual del SP ni la relevancia comercial del Brasilia. Es un patrón común en la historia del diseño automotriz: los proyectos más libres, los que nacen de una necesidad urgente de demostrar algo, rara vez se repiten con la misma intensidad una vez que la urgencia desaparece. Lo interesante es que ambos autos, pese a haber nacido de la misma mente creativa, representan filosofías de diseño casi opuestas. El SP fue diseñado para provocar una reacción emocional inmediata, sin concesiones a la practicidad. El Brasilia, en cambio,
Fue diseñado deliberadamente para no provocar nada, para pasar desapercibido mecánicamente mientras resolvía, con total honestidad, el problema que se le había encomendado. Mover familias brasileñas de manera confiable y asequible. Esa dualidad explica por qué la historia los trata de manera tan distinta. El SP pertenece a la categoría de los autos que fallan comercialmente pero triunfan culturalmente, una categoría que comparte con otros ejemplos famosos de la historia automotriz mundial, autos hermosos, mal calculados en su ingeniería, que el tiempo termina redimiendo precisamente por lo que los hacía comercialmente inviables en su momento, su falta de compromiso con la practicidad. El Brasilia, en cambio, pertenece a una categoría mucho menos glamorosa pero infinitamente más valiosa desde la perspectiva empresarial, los autos que cumplen su función sin aspavientos, que generan ingresos constantes, que sostienen fábricas y empleos durante años y que rara vez reciben el reconocimiento que merecen precisamente porque hicieron tan bien su trabajo que nadie tuvo que pensar en ellos. Es una paradoja que se repite en toda la industria automotriz global. Los autos que amamos recordar casi nunca son los que sostuvieron financieramente a las marcas que los fabricaron. Y los autos que sostuvieron esas marcas casi nunca reciben el cariño nostálgico que reciben sus hermanos más vistosos y menos rentables. Visto en retrospectiva, el verdadero logro de Volkswagen do Brasil durante esos años no fue haber creado un deportivo hermoso ni un familiar exitoso por separado. Fue haber entendido, aunque fuera de manera intuitiva, que una marca automotriz necesita ambas cosas para sobrevivir a largo plazo, necesita autos que generen dinero de forma silenciosa. Y necesita autos que generen deseo, aunque ese deseo nunca se traduzca en ventas masivas. Sin el Brasilia, es probable que Volkswagen do Brasil hubiera enfrentado serios problemas financieros a finales de los años 70. Atrapada con un Fusca cada vez más obsoleto y sin un reemplazo capaz de competir con Chevrolet, Ford y Dodge. Sin el SP, en cambio, la marca simplemente habría sido una fábrica más de autos prácticos, sin ningún capítulo memorable que contar décadas después. Sin ese destello de audacia que hoy la distingue en la memoria colectiva de los entusiastas del automovilismo latinoamericano. Es curioso pensar que ambos vehículos, en su momento, fueron considerados de maneras casi opuestas por el propio Volkswagen. El SP se promocionaba con orgullo en los salones del automóvil, como la joya de la marca, mientras el Brasilia se vendía con un discurso mucho más modesto, enfocado en el ahorro de combustible, la practicidad familiar y el bajo costo de mantenimiento. Nadie dentro de la compañía imaginaba en ese momento que sería el auto sin gracia el que terminaría salvando las cuentas de la filial brasileña durante toda una década. Esa inversión de expectativas es, quizás, la lección más valiosa que deja esta historia para cualquiera que trabaje diseñando, fabricando, o incluso contando historias sobre autos. El valor de un producto rara vez se mide de la misma forma en el momento de su lanzamiento que en el juicio que la historia termina emitiendo sobre él. Lo que el mercado rechaza hoy puede convertirse en leyenda mañana. Y lo que el mercado abraza sin pasión puede terminar siendo, en silencio, la columna vertebral que sostuvo todo lo demás. Ambos autos, el SP y el Brasilia, desaparecieron de las líneas de producción hace más de 4 décadas. Pero mientras uno vive hoy en los clubes de coleccionistas, en las subastas, en las portadas de revistas especializadas dedicadas a la nostalgia automotriz brasileña, el otro vive en algo mucho más difícil de fotografiar. En las familias que pudieron finalmente cambiar su viejo Fusca por algo más moderno, en las fábricas que se mantuvieron funcionando gracias a sus ventas constantes. En la transición silenciosa que permitió a Volkswagen do Brasil sobrevivir hasta la llegada del Gol y de una nueva era completamente distinta. Si hoy uno camina por un encuentro de autos clásicos en Sao Paulo, es fácil identificar dónde está estacionado un SP incluso antes de ver el emblema. La gente se detiene, saca el teléfono, pregunta al dueño por la historia del auto, por el sonido del motor, por lo que se siente manejarlo. Es exactamente el tipo de reacción que Rudolf Leidig soñaba provocar cuando encargó el Proyecto X, aunque tardó 50 años en materializarse de la forma en que él la imaginaba. Un Brasilia, en cambio, rara vez provoca ese tipo de escena. Y sin embargo, hay algo profundamente conmovedor en la manera en que sobrevive en la memoria de quienes lo tuvieron, no como un objeto de deseo, sino como el auto en el que aprendieron a manejar. El auto que llevó a la familia de vacaciones durante años sin fallar jamás, el auto que, sin pedir nada a cambio, cumplió exactamente lo que prometía. Es fácil, viendo la historia desde afuera, quedarse solo con la narrativa del SP, la belleza incomprendida, el fracaso comercial redimido por el tiempo.
La revista alemana que lo bautizó como el Volkswagen más hermoso jamás construido. Es una historia que se cuenta a sí misma, con el tipo de arco narrativo que cualquier guionista desearía tener entre manos. Pero la historia completa, la que realmente explica cómo Volkswagen do Brasil sobrevivió a una de las décadas más difíciles de su historia, necesita al Brasilia tanto como necesita al SP. Necesita el fracaso glorioso y el éxito silencioso, la emoción sin cálculo y el cálculo sin emoción, para entender que ninguna marca automotriz sobrevive únicamente de sueños, ni únicamente de números. Rudolf Leiding dejó Volkswagen do Brasil pocos años después, promovido a posiciones de mayor responsabilidad dentro del grupo a nivel global, pero el modelo que había impulsado en Brasil. Esa combinación deliberada de un proyecto emocional y un proyecto pragmático desarrollados en paralelo, se convertiría en una especie de plantilla no escrita que otras filiales del grupo replicarían en los años siguientes. Aunque rara vez con resultados tan contrastantes ni tan memorables. Hoy, el SP y el Brasilia representan dos caras de la misma moneda, la belleza que el mercado no supo apreciar a tiempo y la utilidad que el mercado nunca dejó de necesitar. Dos autos nacidos de la misma urgencia, de la misma plataforma envejecida, de la misma mente creativa trabajando bajo presión. Y quizás esa sea la verdadera lección que Volkswagen do Brasil le dejó a la historia del automóvil, que a veces, para sobrevivir, una marca necesita atreverse a construir tanto lo que el corazón pide como lo que la razón exige, aunque nunca sean, ni remotamente, el mismo auto. Si disfrutaste esta historia, suscríbete y activa la campana de notificaciones. La próxima semana volvemos con otro capítulo de la historia del automóvil.